yo diferencio el buen artista, que hay tantos, de un creador plástico. Yo creo que Fabiani fue un creador plástico. El sector de obras de bodegones casi metafísicos de Fabiani no es para verlos en el Museo d'Orsay, es para verlos en el Pompidou. Tal es su contemporaneidad. La organización espacial en Fabiani no es casual, es un genio de la composición. Mi nombre es Federico Pacanís y ejerzo la crítica, la docencia, la promoción cultural. Por ello, estoy aquí en compañía de dos distinguidos hombres de cultura venezolanos para conversar acerca de Juan Vicente Fabiani, su vida y obra. El poeta Alejandro Oliveros, crítico, ensayista venezolano, fundador de la revista Poesía, publicación crucial, por cierto, en el desarrollo de la poesía venezolana contemporánea. Profesor de la Universidad Central de Venezuela, distinguido con la beca Guggenheim por su libro acerca de la poesía norteamericana contemporánea. Vale también apuntar que dictó por 25 años la cátedra de Estética Contemporánea en la Escuela Arturo Michelena de Valencia. Por otra parte, tenemos también la presencia de Juan Pablo Músico, promotor cultural, licenciado en letras, crítico, porque has ejercido la crítica, igual que la docencia, también lo has hecho, coleccionista y debemos decir especialista en la vida y obra de Juan Vicente Fabiani. A su decir, ¿acaso una pintura para ser caminada? Cosa curiosa, caminar la pintura, no verla. Obras que deben ser entendidas como entidades polivisuales cambiantes. De todos los títulos que colocaste, quiero identificarme hoy con el de coleccionista, porque sí, me he aproximado a Fabiani desde el conocimiento, sí, pero sobre todo desde la práctica del que atesora cosas. Y al día de hoy pienso que esa es mi faceta quizá más importante, porque ser coleccionista me ha llevado quizá a todo lo demás. En fin, varias veces hemos dicho la palabra Fabiani y creo que hacia él vamos, hacia él y hacia su obra. Juan Vicente Fabiani, venezolano, nacido en el año 1907, en un pequeño pueblo de provincia, Panaquire, y fallecido en la ciudad de Caracas en 1989. Pintor que ejerció justamente su profesión de pintura a través de la docencia y a través de la obra. Ese es el título que mejor encaja dentro de nuestro personaje. Nos llama a nosotros la atención como un punto de partida el hecho de su nacimiento en ese pequeño pueblo, Panaquire, del estado Miranda. Bueno, yo pienso que esto de que haya nacido Fabiani en este pueblito de la provincia venezolana puede ser tan relevante como saber en qué pueblo de los Andes nació César Vallejo. Es el hecho de rebelarse contra un ambiente hostil lo que va a hacer marcar la carrera de un escritor o de un artista. En realidad, el artista cargará en su genoma ese ambiente, ese olor, ese perfume de junco y capulí, o de ayuyos y de alfalfa, como diría Borges, y lo cargará toda su vida. Pero para realizar una obra permanente es necesaria una confrontación que ninguna de esas provincias le va a ofrecer. El arte es una crítica de la realidad y tiene que tener un ambiente crítico. Y por eso la gente emigra a las grandes ciudades, no precisamente para encontrarse una vida mejor o peor. Al fin y al cabo, nuestros amigos cubistas fueron a vivir en Le Bateau-Lavoir, una vida miserable y abyecta, ¿no? Pero era lo que le permitía la confrontación con otras ideas. Nadie vivió en Le Bateau-Lavoir mejor lo que vivía en su pueblo natal. Pero esa crítica y esa ruptura lo que permite que el arte surja. Aunque hay un dato no menor en el hecho de que Panaquire es una región de Venezuela donde se asienta la población básicamente afroamericana, que trabajó con el cacao. Y el papá de Fabiani tenía haciendas de cacao. Muere muy joven. Y hay cartas de Fabiani
donde él está haciendo cuentas en la hacienda de su padre con una mortificación absoluta en su juventud, claro, queriendo escapar de allá, pero esa es una región de mucha selva, mucha humedad, muchos ríos y muchos personajes interesantes que luego, yo no habría que analizar eso bien, pero luego aparecen consuetudinariamente en la obra de Fabiani, personajes de justamente afroamericanos o comisarios o gente del pueblo, inclusive las frutas que tanto se dan en esa zona, bananos, cambures llamamos nosotros, etcétera, que Fabiani ataca luego en esa obra. Fíjate que esa traslación o traducción de esa realidad virginal, primigenia, donde nació Fabiani, la va a hacer luego, una vez que aprenda Absoluto. cómo formalmente puede transmitir esa experiencia infantil. No he dicho que no sea importante, quiero decir que para que el artista se haga, tiene que romper con aquello. No puede quedarse en Ítaca, Ulises, si quiere ser Odiseo. Claro. Tal cual. Pero el caso es que la voluntad de exilio, por supuesto que existe, porque Juan Vicente Fabiani no es una persona que se queda en Panaquire, sino que por lo contrario va a una academia en Caracas y allí se le enseña. ¿Qué se le enseña? Se le enseña las bellas artes, se le enseña el oficio de pintor. Está desde 1924 hasta el 29, el 30. Luego se hace profesor de la Escuela de Artes Aplicadas en 1936 y dice algo que nos llama la atención años después, y lo dice repetidamente. Él dice que enseña la técnica a sus discípulos, pero, cito textualmente, quiero que busquen su estilo, su manera de pintar, no quiero que me imiten. Ese mismo espíritu acaso lo llevó a la academia y luego lo transportó a su obra. No querer imitar, buscar un camino propio. Usaste una palabra que me interesa mucho, que es el oficio. Si alguien tiene oficio, es Fabiani, en la manera de ejecutar. Y efectivamente, ese oficio fue enseñado por gente muy buena, del cual él se aprovechó, con lo cual esos primeros años, como pasa o pasó generalmente en nuestras academias, el espíritu de Cézanne estuvo muy involucrado en su enseñanza, a través sobre todo de Marcos Castillo. Luego él comienza poco a poco a buscar su camino, ese camino que lo hace luego ser único, buscar su lenguaje, siempre se preocupó por buscar su lenguaje. Para él la síntesis, en esos primeros años, lo que él buscaba, lo dijo mucho, es la síntesis, es decir, despojar la obra de toda cualidad decorativa, que sí tenía Marcos Castillo en algunas cosas, pegado a los planteamientos de Cézanne. Y Fabiani fue despojando poco a poco, y termina su vida en ese proceso, como ya veremos, ¿no? Vamos a pensar que esos primeros años, que son finales de mediados de los 20, principios de los 30, Caracas todavía no es la ciudad cosmopolita que muchos conocemos. Caracas es entonces tal vez una aldea grande, como algún poeta habrá dicho, tal vez algo que todavía está en expansión y está dentro de algunas características de provincia o de ciudad pequeña, y buscando también ampliarse o circunscribirse dentro de las grandes capitales del mundo. Tú mencionaste la palabra Cézanne. Hay quien ve también en obras iniciales reflejo de lo que se hacía en México con Diego Rivera, y parece entonces que ese joven estuviese nutriéndose de todas esas tendencias que en ese tiempo estaban muy en boga. Estamos hablando de los años 20. Sí, no hay que olvidar, así contextualizando a nivel latinoamericano, donde se desarrolla Fabiani y su generación. Fabiani nace en el 7, para el 25 tiene 18 años, en una Venezuela absolutamente rural, haciendal, eso que tú acabas de decir, el café y el tabaco, el petróleo todavía no insurgido como gran fuente de ingresos. Pero si uno conexiona y hace relaciones con lo que tenemos en Latinoamérica, uno recuerda que en el año 22, por ejemplo, en Brasil, ya hay grandes movimientos de ruptura modernista seria,
en el año 28, figúrate tú, el año 28 es el manifiesto de antropofagia de Eugenio de Andrade. Ya para el 22, cuando tiene 14 años o 15 años, Fabiani, Do Amaral estaba haciendo obras de un modernismo indudable, y toda esa generación. Por otra parte, en México había habido un avance notable. En el año 25, los mismos 18 años de Fabiani, ¿te acuerdas? Está haciendo sus primeros cuadros cubistas Diego Rivera, el famoso retrato de Ramón Gómez de la Serna. Entonces, lo que quiero es situar un poco a Venezuela, el desarrollo de toda esta generación, de gente muy talentosa, indudablemente talentosa, en el contexto latinoamericano. Estamos en un momento de atraso fundamental. El modernismo se ha instaurado, la modernidad ha llegado a Brasil, quizás primero que nada, se ha manifestado en México, y va a tardar un poco en que la modernidad se introduzca a Venezuela. Porque es fundamental para la modernidad que exista una ciudad. La ciudad es moderna, eso lo inventó Baudelaire, eso lo dice Benjamin. A nosotros nos va a costar tiempo para tener la ciudad como contexto, la ciudad como marco para establecer una modernidad en el desarrollo de las artes plásticas y poéticas. En eso está embarcado Fabiani desde temprano, y con él otros como Narváez. No sé, tú qué sabes más de eso. Sí, yo, claro, mi espíritu americanista se complace en gente como Tarsila, ese manifiesto de la antropofagia, ya en el año 28 justamente se está dando, o poco más adelante el libro de Torres García, ¿no? Que es un clásico, el universalismo que planteaba todos los temas de la abstracción que él había vivido en Europa, como Wilfrido Lam después articuló, o el mismo Diego Rivera. Yo sí creo que hay una modernidad en América que hoy en día se plantea justamente desde los movimientos de antropofagia. Era eso, ¿no? Masticarse al de afuera y vomitarlo en algo nuevo, por decirlo así. Sí, pero es una modernidad indudable. Indudable. Y yo pienso, cuando pienso en Fabiani precisamente, veo ese espíritu de la modernidad que no sé exactamente cómo ni por qué se alcanzó, pero la obra de Fabiani, si yo elimino esta conversación y te enfrentas a ella y ves obras del año del 28, del 30, del 32, hay un paisaje maravilloso que existe en la obra de él. Evidentemente, Tarsila fue en el 28 y Diego Rivera, pero sí hay en Fabiani y en esa generación de los años 20, 30 en Venezuela, un esfuerzo titánico, a pesar de lo que tú dices, que evidentemente éramos una pequeña provincia dentro de las grandes ciudades americanas, eso es totalmente cierto. La ciudad de 250.000 habitantes comparada, por poner otra capital latinoamericana, con lo que podía ser Ciudad de México en los años 20, o como Buenos podía Aires ser tenía Río de metro en el Janeiro, año 2. o con lo que podía ser Buenos Aires. Y el caso es que Fabiani cuaja una obra que a los venezolanos al menos nos parece interesante. En eso quería complementar algo que tú estabas diciendo, porque lo que sucede con Fabiani en cuanto a premiación o a reconocimiento crítico a partir del profesionalismo que él ya tiene en los años 40, lo lleva, por ejemplo, al premio John Bolton en el 5º Salón Oficial, ¿no?, del año 44, al Premio Nacional de Pintura en el 45, al Arturo Michelena, Salón Planchar en el 48, 47, al Premio Nacional de Artes Plásticas del 49. Entonces, parece como que este señor, ya para finales de los 40, fuese el enviado de los dioses. En cuanto a las artes se refiere, dice, no hay pintor que tenga más reconocimientos que eso, digamos, de esa generación. Ni siquiera Francisco Narváez, porque él toma más la vía de la escultura. Y de pronto viene un apagón. Es cierto, en los años 50, Fabiani, por vida personal, tuvo algunos inconvenientes, sí, personales.
viuda, etc. Y él entra en una especie de ensimismamiento que lo lleva a un periodo, digamos, de introspección. Y no va a salir sino hasta los 60. Y yo pienso que ese fue un periodo donde justamente cuando él vuelve en los 60, que hace una exposición en el Museo de Bellas Artes, y luego un poco antes lo nombran director de la Escuela de Artes Plásticas, él comienza una gran síntesis. Es un artista que lejos de que su obra, después de ese silencio, caiga en una especie de sopor, porque en los años 60, imagínate, estamos en plena efervescencia del informalismo, ya vino todo el abstraccionismo geométrico, el arte concreto, todo lo que está pasando en Latinoamérica desde la abstracción geométrica y otro tipo de abstracciones. Y Fabiani vuelve con una obra que ahora, en vez de ser aclamada, fue totalmente, yo creo que incomprendida, porque aquellos que estaban esperando que él volviera, se quedaron como esperando algo que Fabiani no les dio. Y resulta que la discusión hoy en día es precisamente esa obra, después de los 60, que culmina en los 70 y en los 80 ya con su muerte, es una de las cosas más importantes de la obra de este gran pintor. Cuando la sensibilidad cambia, cuando progresa la civilización, el proceso de modernización en Venezuela, ya el mercado no se va a contentar con lo que Fabiani ofrecía. Y ahí va a venir una especie, desde el punto de vista creativo, de slump, como dicen en los Estados Unidos, como dicen los beisbolistas. Y son otros los pintores y artistas que van a tomar el mercado. Yo no sé si hubo una época de autorreflexión de Fabiani para entender lo que le estaba pasando, o fue sencillamente que el mercado lo dejó, se recogió, y él va a volver, lo cual es una gesta casi heroica, volver a los 60 años, o casi 50 y pico de años, a retomar el mercado, no el mercado, pero sí el gusto de los especialistas, de los mejores, de los críticos, con una obra luminosa a partir de los años mediados del 60 hasta finales del 70. Fabiani no es darwiniano, no hay en él una evolución darwiniana, evolutiva, sino que hay grandes momentos en Fabiani que no se corresponden con una evolución. Su sector de bodegones casi abstractos y metafísicos tenía alguna insinuación primitiva. Sus burlescos desnudos tampoco es que vienen de algo. Viene a tener grandes momentos inspiracionales que le permitían la producción de segmentos de obra probablemente no del todo consecutivos con lo que venía diciendo antes. Eso es lo que hace Fabiani de toda su generación, el más apasionante de todos ellos. No podría decirlo, no soy ningún crítico que es el mejor o no, pero sí el más excitante, como quizás podemos señalar un poquito más en el programa. ¿Saben que llama mucho la atención? Que hablando ya de tiempo, que el ejercicio de la docencia en él, en el año 60, por cierto, lo lleva a ser director de la escuela Cristóbal Rojas, ¿no? Pero fue continuo, ¿no? Igual que el ejercicio de algunos productos publicitarios y este tipo de cosas, siempre dentro de lo que es el ámbito de la carrera de pintor. Pero ¿acaso le pasa a él lo que le sucedió a sus maestros con respecto a él? Porque los nombres de Jesús Soto, de Carlos Cruz Diez, de Alejandro Otero, por llamar o por mencionar tres, o de Mateo Manaure, son nombres que reciben lecciones de él a su vez y que tienen el señalamiento de busquen su camino. Vamos a enseñar técnica, pero busquen su camino. Vean qué hace con los ejercicios de color que yo sé, con los ejercicios de composición que yo les propongo, con los ejercicios de movimiento en la pintura, ¿o no? Lleva algún momento a Jesús Soto a decir que él aprende de Fabiani justamente la sencillez de los elementos dentro de la propuesta plástica, y forma, color, fondo, primer plano, parecen ser constantes en el ejercicio de él, aun cuando sea un pintor desde cierto punto de vista figurativo, ¿no?
Fabiani para mí es un pintor figurativo, sí, pero es un pintor que yo he querido llamar figuración constructiva, porque la organización espacial en Fabiani no es casual, es un genio de la composición, es una persona que estudia cada paso, no quiere que sobre ni falte nada. Sí, en el una cuadro. racionalidad en todo. Es una completa racionalidad que ataca la obra desde un método, y eso es importantísimo, porque cuando él le está dando clases a Jesús Soto, a Cruz Diez, a los que después fue la generación disidente de abstracción, que nosotros podemos colocar en los años 50, correspondiéndose con sus pares de Brasil o sus pares de Argentina, por ejemplo, pues resulta que hoy día esos artistas volteaban y a quién veían como una referencia interesante en su formación, a Fabiani, un pintor figurativo. Tu cita de Soto me gusta mucho porque Soto llegó a decir eso, que Fabiani me enseñó algo que ha sido faro de mi vida creadora, y puso 2 puntos, economía de medios en mayúscula. Y realmente eso era Fabiani, un pintor que extremadamente es un arquitecto de volumen, color y composición, y que lo llevó a un extremo en algún momento de una casi desmaterialización que es absolutamente pertinente tu escrito de Morandi, porque casualmente la primera exposición de Morandi que lo hace en el año 45, justo cuando Fabiani está haciendo en el año 45 su primera exposición del museo. Yo no sé si esas correspondencias anecdóticas terminan siendo válidas o no, creo que no, pero es un dato interesante porque cuando uno ve la obra de Morandi y ve la obra de Fabiani y ve que esos señores no se vieron, por supuesto, porque Fabiani no vio a Morandi, estaban exponiendo al mismo tiempo, el mismo año, y uno los ve al trasluz del siglo XXI, dice, bueno, ¿qué pasó aquí? No sé si tú... Es cuando se agotan las terminologías convencionales, como esta de la modernidad que tanto preocupó el siglo XX, que se desvivió de Benjamin en adelante. Ahora quizás sean otros criterios que nos interesan, como el de la contemporaneidad. En fin, cuando Morandi deja de ser lo modernista que fue, compañero de Carrà y de Quirico, con aquella metafísica radical, y se pone a hacer solo unos bodegones, unas botellas allí simples, por un momento dejó de ser un apóstol de la modernidad y se convirtió en un pintor retirado. Pero ahora que estamos en el 21, no nos interesa qué tan moderno puede haber sido el segundo Morandi, sino cuán contemporáneo es. Lo mismo pasa con Fabiani. El sector de obras de bodegones casi metafísicos de Fabiani no es para verlos en el Museo d'Orsay, es para verlos en el Pompidou. Tal es su contemporaneidad, que sea moderno, ya no nos interesa tanto. Ese sector, o el sector de muñecas desnudas, de aquellos desnudos absolutamente perversos, son para ponerlos al lado de Voltaire, que nunca fue un apóstol radical de la modernidad, pintando aquellas muñequitas figurativas, como tú has dicho, pero es el siglo XXI que se va a encargar, y se ha encargado de ver, y por eso estamos aquí, de ver de nuevo a un Fabiani que el mercado convencional, que lo premió una vez, lo va a dejar de lado. Porque déjame decirte una cosa, ni Morandi vendía bien sus obras, ni las va a vender bien Fabiani a nivel contemporáneo. Porque lo que realmente fueron contemporáneas en un momento donde los pintores apenas eran modernos. Esto lleva a un punto muy interesante, porque ¿acaso esos términos de modernidad, de contemporaneidad? Uno de las exigencias de la modernidad, que yo no lo ve como una cosa absolutamente arcaica, era exigir de los artistas que tuviera una evolución que no solamente yo, aquí Bonito Oliva lo llama, darwiniana. Si tú ves uno de los mejores nuestros, que es Alejandro Otero, sí, cuya proyección internacional es meritoria, es absolutamente darwiniana. El hombre va de desnudos a cafeteras, con los ritmos, no sé cuánto, y ¡pum!, a sus grandes construcciones arquitectónicas. Lo mismo podemos decir de Soto, no podemos decir de Cruz Diez, lo puedes pedir de Pollock o de Rothko, de todos ellos. El no darwinismo en la evolución se convirtió
es un atributo de una nueva vanguardia, que es lo que llamaban en Italia la transavanguardia y todo ese tipo de cosas. Entonces, el evolucionismo ha dejado de ser un atributo del genio. Y esto es lo que me gusta de Fabiani, porque los bodegones de los años 70, de 79 de Fabiani, seguramente que se corresponden con sus bodegones cesanianos de los años 40, están allí, pero están quizás presentidos, pero es muy difícil llegar a la evolución de un hombre que hace una serie de pinturas absolutamente extrañas en la pintura hispanoamericana contemporánea. Nadie reflexionó sobre la cosidad, sobre el objeto en sí, diciendo casi como William Carlos Williams, no ideas, sino en las cosas, como Fabiani y como lo había hecho Morandi. Eso es lo que le da una grandeza a Fabiani, solo comparable en el discurso de la cosidad al de Morandi. Eso es bien importante lo que apunta Alejandro, porque una de las grandes preguntas que se hizo la crítica en Venezuela es por qué Fabiani no llegó, como sí lo hizo Narváez, a la abstracción, porque ser abstraccionista era un carnet, era como yo estoy en la vanguardia, yo soy... No, era una exigencia. Y Fabiani se fue él solo con una obra que él confiaba en eso, confiaba en su intuición y como tú bien lo acabas de decir, es una obra totalmente distinta que se hizo en Latinoamérica y que está en este momento por descubrirse. Sí. Esa misma pregunta también podría hacérsela entonces con estos otros personajes que estamos mencionando. Entonces, ¿por qué Morandi continúa haciendo bodegones y no va hacia el abstraccionismo puro, hacia buscarse las texturas en la tela? Por esa crisis de reconocimiento y por esa crisis existencial pasó también contemporáneamente Fabiani. Por eso te digo que no es un artista así evolutivo y perfecto, es un artista de idas y contravenidas y volver contra recuperar un genio creador a los 60 años es digno de admiración, porque su formación era tal, que su métier era de tal modo que lo llevó a ser un gran artista de la alta edad, para la cual tú necesitas dominio y cierto convencimiento, que es el que tiene en esa obra. Vamos de vuelta un poco a los años 60 y 70, a la obra que se produce en ese tiempo, y a buscar las trazas que Latinoamérica seguía, y en especial Venezuela. Viene la onda esa del cinetismo, viene la onda de lo que hace el maestro Jesús Soto, de lo que hace Cruz Diez, de lo que hace Juvenal Ravelo, de lo que hace Narciso de Bourges en Francia. Si bien yo había al principio subrayado cómo a nivel puramente social y económico Venezuela tuvo un marasmo en comparación con las otras sociedades latinoamericanas contemporáneas, también es cierto que hay un fenómeno en Venezuela absolutamente sensacional, que es que toda esa rémora, en los años 50, de una manera casi espasmódica, Venezuela va a llegar a un grado de contemporanización insólito. Venezuela en los años 50 va a ser más moderna que Europa, en general, que es con la insurgencia de los precios del petróleo, Venezuela se estabiliza, aprovecha la posguerra, llegan los grandes inmigrantes en esos años de Italia, de Alemania, de Francia, bueno, tú lo sabes mejor que yo. Y allí vamos a contar con un genio que llegó a nuclear todo aquello que fuera los Raúl Villanueva. Entonces Venezuela en ese momento dejó de ser un país que estaba en deuda con la modernidad para convertirse en el adalid de la modernidad. Allí está Fabiani presenciando aquel movimiento que fue de una gran violencia y es una necesidad reflexionar sobre el Fabiani de ese momento. ¿Cómo va a reaccionar él frente a esta insurgencia de una radicalización del arte y de la sociedad venezolana, Juan? Sí, esa es una pregunta que siempre ronda, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en ese Fabiani? Ese Fabiani que de pronto se vio desplazado sin él quererlo. La prensa se ocupaba de la modernidad y la modernidad era fruto de esa propuesta de la integración de las artes de Carlos Raúl Villanueva, claro, donde llegó a Caracas
Passarelli, Anton Pefner, Calder. Calder, Art. bueno, todos los grandes artistas de ese momento estando acá. Y yo sí creo que Fabiani, que era tercamente modelado en su propio yo, de hecho, él llegó a decir, yo pinto como yo, esa fue la gran explicación de Fabiani, cuando alguien le consultó. Y lo que él quiso decir es que yo tengo mi camino, hoy en día lo entiendo, yo tengo mi camino y no es ese. Yo estoy por allí, pero de otra manera. Yo voy conduciendo mi propio espíritu. Y mi espíritu desemboca en aquello. ¿Tú lo conociste personalmente? Bien? Sí. ¿Era sí. un hombre qué? ¿Un hombre abierto al diálogo? ¿Un hombre No, más Fabiani retraído? fue un hombre absolutamente parco. Hablaba muy poco. Conmigo quizá me conoció de niño, yo lo conocí niño, se soltó. No era fácil comunicarse. ¿No? No, él era como su pintura, era muy, muy Sí, yo pienso que una de las introspectivo. características de alguna de su pintura que yo veo más contemporánea y que quizás por eso nunca tuvo una repercusión en el mercado, es que es un discurso plástico de pocas palabras. Y no Él no se explica. Y no solamente de pocas palabras, sino que si tú le decías a él qué significa eso, él no te lo explicaba. Y él decía, la pintura no se explica, la pintura se hace. Tal vez es una obra fundamentada en el silencio. Es una obra donde los elementos visuales piden recogimiento. Tal vez él se separó de esas tendencias y se buscó a sí mismo. Sin embargo, Sí. la repercusión de ciertos temas es de una, y ahora te tomo tu palabra, de una absoluta contemporaneidad. Y tiene que haber sido muy, de una persona, no sé si decir seguro de sí mismo, o de la posteridad, o de cuál será la palabra, para seguir esa vía de ese barco y hacer aquellos desnudos, aquellas muñecas con carne humana, aquellos seres grotescos, deformados, a la vez de aquellas naturalezas muertas casi aladas, casi sin peso, casi que son las que hoy nos llaman tanta admiración. Es decir, la variedad temática de Fabiani da para que, por ejemplo, podamos hablar solamente del Fabiani de los desnudos, o solamente del Fabiani de las naturalezas muertas, o solamente el Fabiani de los paisajes, cómo lo ataca. Es decir, Fabiani es múltiples voces, pero siempre desde una perspectiva personal. Sí, dime, Federico. No, hay silencio en esa obra. Pues yo creo que hay pocas palabras. Tú sabes, como hay cuadros de él que tienen así como un tono casi místico, tú sabes, donde la comunicación es puramente experiencial. Y hay mucho de enigmático. Él tiene una serie de muñecas, muñecas desnudas, que son de una gran perversidad, porque no es que están pintadas, no es que son desnudos sobre modelos, sino que son unas muñecas de un enorme erotismo, muñecas que llegan a muñecas de esas con las cuales las niñas juegan, chicos, que las lleva a un nivel casi natural, que parecen seres, mujeres desnudas y son muñecas de plástico. Él carnifica eso, pero eso es un arte enigmático por parte de él. Hay otro arte del desnudo, que es un desnudo burlesco, grotesco, que enseguida lo lleva a uno a pensar en artistas como Picabia, que de los desnudos hace una reflexión casi burlesca. Picabia nunca tuvo una modelo, Picabia compraba obras, revistas pornográficas, y esas fotos eran las que él pintaba. Y tú sientes que hay una búsqueda del desnudo más allá de la carne. Y en esos Fabianis, por eso yo te he preguntado sobre su manera de comunicarse, que es un Fabiani enigmático, misterioso, y por eso muy inquietante. Tanto el de sus bodegones como el de esos desnudos, que tienen, como te digo, una característica hacia lo batalla, de perversidad seria. Absoluto. Hay bodegones inclusive que mezclan, y es una cosa muy curiosa y muy única dentro de esta obra, el mensaje erótico, sexual, dentro de la propuesta de peras que se persiguen, o de pimentones que tienen el femenino con el masculino, o a veces uno sospecha si es en la composición
o es en ciertas cualidades de los frutos que entonces parecen señalar falos o senos o este tipo de cosas? Lo que ¿no? sí es cierto es que en Fabiani la palabra erotismo es importante. Así como la palabra sintetismo puede ser importante o desmaterialización puede ser importante, la palabra erotismo es fundamental. Es fundamental. Se puede hacer una clase sobre las formas en los bodegones o en las naturalezas muertas de Fabiani, y más aún en la intención del desnudo, porque ahí en él no solo se ataca el tema, sino las posiciones, la ambigüedad de que una muñeca, que sabes que es muñeca porque no tiene la cuenca de los ojos, está picada, tiene unos movimientos, pero la piel es humana completamente. Con lo cual hay una ambigüedad, que es otra palabra en Fabiani. Fabiani no es un pintor inocente. No. Fabiani es un pintor, todo ese silencio lo saca a través de sus obras de arte. Y es un pintor donde cada obra que ejecuta tiene una faceta obvia para los seres humanos, es decir, ahí hay unas frutas, pero realmente eso es una excusa para muchas otras cosas que están pasando allí. Y eso es lo grande en una obra como la de Fabiani. Ahora, yo quisiera que volvamos porque yo mismo boicoteé la pregunta que te hice, que era la reacción de Fabiani en ese momento en el cual en Venezuela y en el mundo en general, en el mercado, está triunfando un abstraccionismo a veces más lírico, otras veces más expresionista, y que comenzamos hablando cómo había sido su reacción en ese momento. Sí, Fabiani, de las conversaciones que yo llegué a tener con él, y hay en prensa, hay algunas declaraciones en prensa que existen. Primero, nunca quiso ser un pintor que estuviera de moda, o que él sintiera que estaba dándole al público lo que él quería. Él quería siempre hacer su obra, por eso siempre insiste en que yo pinto como yo, etc. Y nunca le gustó el informalismo, y casi que lo combatió. Pero además fue siempre fiel a un método que él suponía suyo. Y cuando yo hablaba con él decía, por ejemplo, este cuadro está hecho para verse desde tal sitio. ¿Cómo desde tal sitio? Porque él ejecutaba... Perdóname que te interrumpa, pero eso me lleva a dos cosas, porque cuando comenzamos la conversación se anunció un concepto un poco rimbombante, si se quiere, o algo que tú llamaste en algún momento entidades polivisuales o la pintura para ver caminando. Es algo de ese método que tú estás hablando. ¿En qué consiste? Sí, no es que este sea el gran valor en Fabiani, pero es algo que hay que tomar en cuenta. En eso que estamos hablando de que Fabiani no es un pintor inocente. Él construye obras y en esa construcción utiliza algunos elementos que son fácilmente apreciables. Por ejemplo, si la línea del horizonte sería esta, él la parte. En las composiciones juega con colores primarios fuertes y los diluye para que la óptica, digamos, funcione, el ojo, de una cierta manera en la cual él cree. ¿Okay? Es su método, es el método que Fabiani construye. ¿Es consistente con ese método en sus diversos cuadros? Absolutamente, sobre todo en una dimensión que son los bodegones, sobre todo allí. Y así él tiene, digamos, unas cualidades que te las va nombrando. A mí me las llevó a nombrar ya al final de su historia, de su vida. Y me dio algunas claves estéticas que hoy en día las puedo entender. Uno, volumen, organización espacial y algunos que yo llamo identificaciones metódicas justamente. Quiere decir que una supuesta semilla de un níspero, de una fruta, con una determinada marca lumínica, te aparece en otro cuadro, exactamente la misma marca, pero en este caso es el pedúnculo, el palo de una pera o de una manzana. Cuando tú lees algunas críticas o algunos críticos de la época, hablan de Fabiani en una perspectiva aérea, como que les llama la atención, que se está usando a estas alturas de la vida. Y cuando yo hablo de esas entidades polivalentes, es porque yo hoy en día hablo más de perspectiva ampliada. Es porque los cuadros de Fabiani, sí, efectivamente, si tú los miras, algunas de esos
frutas, pero también pasa en algunos desnudos o en algunos paisajes, desde un punto de vista y lo vas caminando, es decir, vas cambiando de lugar, tu posición óptica frente a la obra, las frutas o los desnudos, los senos, tú sientes como aquel cuadro se transforma, si lo ves desde un sitio, de frente o desde el otro sitio. O sea, diversos puntos de perspectiva en el mismo cuadro. Exactamente, y a pesar de que él Por eso tú dices que si se camina, se siente esto que tú estás Es hablando. una perspectiva clásica, Sí, lo es que uno una encuentra perspectiva en clásica. Pero Andrea Mantegna, lo que quiero decir es que en Fabiani fue un método de vida. Y eso es mi explicación, es la que yo le doy, a por qué nunca se plegó a la abstracción. Porque él era absolutamente convencido, un convencido de su método. Lo que varió fue cómo fue como una fruta despojando capas. Fabiani es un artista que en vez de asimilar capas, fue despojando y llegó a una síntesis ya al final de su vida, Claro, y no que es absolutamente espacial lo o que- aérea. Sí, sí, porque en un momento se pensó como una obligatoriedad para ser un pintor notable, ser un pintor abstracto, lo más cercano de la abstracción. Ya en nuestro siglo, ya no es así. Ya pintores que fueron execrados porque no eran abstractos o porque no eran hipermodernos, son revalorizados. Pintores que como Bernard Buffet, que fueron marginados porque Buffet fue un figurativista toda la vida, y hasta comercial, y vendía mucho, y fue un pintor condenado, porque no era un pintor puro como Manessier o Hans Hartung o Vieira da Silva. O Raúl Dufy también le pasó, tuvo una época Claro, donde estuvo entonces, arriba, ¿no? ahora, Ahora mismo, perdón, Alex Katz, el americano, Bueno, toda la vida pero Alex- figuración y ahora lo están... pero Alex Katz es un hombre, volvió a hombre hacer... mucho más joven que Bernard Sí, Buffet, sí, por sí, ejemplo. claro. Entonces, ya pintores a los cuales se le exigía, como a Fabiani y su generación, que de alguna manera incursionaran en el abstraccionismo, de cualquiera de sus modalidades, ya eso no se ve así como una imposición. Y por eso que Fabiani, sin haber entrado, sin haber cedido a las exigencias del mercado y de la crítica de ser un pintor abstracto, no, en este momento nos resulta absolutamente contemporáneo en ciertos sectores de su obra, mucho más moderno que si se ha metido a pintor abstracto. Es Exactamente. interesante dentro de las cualidades abstractas, ya viendo a la obra en concreto que estamos viendo, uno advierta, por ejemplo, en los bodegones, ese problema de fondo y primer plano siempre está acompañado de una gran sutileza en el tratamiento del color. Eso es una constante que uno observa en los cuadros, sobre todo en los De bodegones. los años 70, dices tú. Sí, de los años No, y anterior 70 igual. y 80 también. Porque ahí, fíjate que eso que tú me da pie a decirte En los lo bodegones, siguiente. sobre todo. Me da pie a decirte lo siguiente, y es que lo he visto en el asunto del fondo y la forma, en Fabiani, recuerda tal cual a un artista cinético. Si tú te pones a pensar que el movimiento de la pincelada en el fondo, en los fondos de Fabiani, te va llevando lo que es la forma, no solamente el fondo, es uno de los pocos artistas donde fondo y forma se unen. Y si tú ves si tú ves cualquier obra de Soto, pero digamos, una lluvia o una escritura de Soto, lo que vas a ver son superposiciones de fondo y forma, que Fabiani las tiene. El de él es, como diría Duchamp, un arte no retiniano. Y es por eso que en sus bodegones y en sus desnudos es más la reflexión que la percepción. Como esos desnudos de él pintados en los años 70 son de una contemporaneidad total. Aquellos desnudos grotescos, aquel burlesco que va más allá de Modigliani o cualquiera de ellos. Por eso te lo relacionaba con tipos tan críticos como Picabia, de esa contemporaneidad. Entonces, para él no había ningún problema con el cinetismo, porque para él la retina en su discurso plástico no es suficiente. Él es un hombre de la racionalidad y del concepto. Como tú dijiste antes, en él no hay nada inocente. ¿Y acaso se siente que sus pares contemporáneos, la crítica, digamos, de los años 70 y 80, vio eso o valoró eso que estamos nosotros hoy día observando? Independientemente de lo que pasó allá,
es lo que está pasando ahora. Porque estos grandes artistas, yo le llamo creadores plásticos. Yo diferencio el buen artista, que hay tantos, de un creador plástico. Yo creo que Fabiani fue un creador plástico. Normalmente lo vemos a los ojos de muchos años después. Y eso es lo que está empezando a pasar con Fabiani. Yo siento que él tiene un lenguaje, él propuso un lenguaje, un discurso, y así como tú escuchas un músico y lo puedes reconocer, tú ves una obra de Fabiani y sabes que ahí está. No sé si te guste, no te guste, la valores, no la valores, ese es otro tema, pero Fabiani logró un discurso plástico propio, y eso muy pocos artistas lo logran. Pero además lo hizo desde una cantidad de aristas que nos hacen poder estar hablando de bodegones o de desnudos, o de qué pasa con el método aquí, qué pasa con la eternidad. Que cuando yo dije inmaterialidad, lo que yo quería decir era algo etéreo, que Sí, sería sí, que se siente, la palabra. se ¿no? sienten muchas de sus naturalezas. Eso, es algo como que flota, Sí, como sí, que que es está una allí, inmaterialidad. pero hecho desde, como tú decías, desde el oficio, de pintor, Sí, sí, bueno, de eso lo pintor, del que mancha. Y eso es una síntesis que yo creo que ya se acabó. Este es uno de los últimos en los cuales uno pudo lograr ver esa síntesis de echar la pintura, como se dice, y al mismo tiempo toda la cantidad de cosas que nos dice Fabiani en cada uno de sus momentos. Sí, no, y que Fabiani se ve, perdóname Federico, Sí, sí. Fabiani se ve favorecido por un cuestionamiento a la crítica tradicional en Occidente. Porque ya en nuestro tiempo, en el siglo XXI, ya en nuestra segunda década del XXI, lo que se planteó como criterio y como verdad en el siglo XX ya está muy cuestionado. Esos criterios han ido desapareciendo. Y esas prácticas también, donde lo incomprensible era bueno. Fabiani ha sobrevivido a eso y ahora en nuestro siglo XXI se presenta, insisto en esta palabra, como diría, como se decía de Shakespeare, que yo siento en Fabiani nuestro contemporáneo. Insisto, sin salirnos de Fabiani, que esos bodegones y esos desnudos que hemos citado están llenos de una vida que nos hace tanta falta en este momento. Cuando tú hablas de esos bodegones, de esas frutas de Fabiani, que se diferencian de Morandi, en que no tienen esa condición espectral, fantasmagórica, de todos los bodegones de Morandi, que eran los del siglo XX, uno siente una contemporaneidad en Fabiani porque ha superado ese criterio pesimista, apocalíptico del siglo XX. La impronta de yo pinto como yo se siente. Pues cuando dijimos que es una pintura de pocas palabras, una pintura que, como tú dices, roza el silencio, una pintura que no tiene elocuencia, porque toda la pintura del siglo XX fue muy elocuente. Pollock es muy elocuente hablando, Picasso nunca paró de hablar, incluso el más silencioso de ellos, que es Mondrian, también hablaba en sus boogie-boogie, pero en buenos sectores de la pintura de Fabiani es poco lo que se oye, y lo que se oye son palabras importantes. Habla de los grandes temas, Fabiani, me parece a mí. Cuando yo veo desde el siglo XXI, desde estos comienzos del siglo, y como tú bien dices, volteamos la mirada y nos damos cuenta de todas las cosas que dijimos y cómo las vemos de nuevo desde otro ángulo, y por eso estos artistas tan poderosos nos surgen de nuevo con aquella grandeza. Hay ciertas premisas que tienen que ver con el arte abstracto, o ciertas premisas que tienen que ver con el arte de la figuración, o ciertas premisas que tienen que ver con distintos movimientos que se dieron en América, y que al final luchamos tanto por meter a este o tal artista en este saco o en esta gaveta, y hoy día el sentimiento que yo tengo cuando veo artistas como Fabiani es, caramba, nos da la gran bofetada, la gran lección de que no puedo encasillarlo. Fabiani tiene múltiples aristas en las cuales pudiéramos estar grabando
cuentos o contando historias, porque además de los bodegones, además de los desnudos, están los personajes de su cotidianidad, y ahí volvemos a Panaquir, es decir, está el brujo del pueblo y él lo tiene, está la diosa Claro. María Leonza, que es un mito y también lo tiene, está la universalidad en aquellas, Es cierto, en es aquellas figuras picavianas, por decirlo, como tú bien lo decías. Es decir, Fabiani tiene múltiples aristas desde las cuales podemos abordarlo. Tiene contradicciones a lo interno, como todos los genios, y nos hace hablar. La mayoría de los pintores que se agotan en sí mismos pasaron y la historia los dejó. Fabiani es un pintor del cual estaremos hablando y otros nos contradicirán, pero está dado a la discusión porque la obra de él, como los grandes artistas, músicos, poetas, Sí, una obra que está los dada grandes a la artistas, polémica. es una obra que está dada, pero que se puede polemizar sobre ella, Sí, porque sí. da para eso, no se agota.